Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación. El día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Mario Farías. A Mario Farías yo lo conocí hace muchos años por ahí en CUDI, en las reuniones de CUDI, en donde siempre hablaba de seguridad, muy interesante siempre, muy didáctico y además muy sensible de los temas. Además, muy inquieto, pues en ese entonces era un muy joven inquieto y lo sigue siendo, inquieto. No, y también joven, por supuesto, Mario. Y entonces, ya también yo tampoco quedo en esa etapa. Pero lo interesante es que a partir de entonces se empezó a generar un gran contacto. Sobre todo nosotros como ANUYES teníamos un proyecto que era la Red Nacional de Seguridad en Cómputo y CUDI como tal tenía su proyecto de seguridad. Entonces, en cierta instancia llegamos a tener colaboración o al menos intercambiábamos ideas a nivel personal, que eso ha sido siempre algo que ha surgido y es por eso que ahora lo estamos invitando, sobre todo en el tema que está sucediendo. Sabemos que ahora con esta contingencia pues se están acelerando muchas cosas y una de tantas, ya es muy sabido, es la parte de seguridad o inseguridad para ser más precisos. Entonces voy a presentar brevemente una reseña de Mario Farías que nos va a hablar del incremento de la ciberseguridad en tiempos de pandemia. El doctor Mario Farías Elinos. Él es coordinador o CISO a nivel nacional del Grupo de Seguridad de la Red CUDI y pues nos va a hablar durante un lapso de tiempo sobre todo de su perspectiva, de su experiencia, algunas recomendaciones. De verdad, aprovechen para hacer muchas preguntas. No es tan fácil tenerlo libre a Mario y bueno, tenemos ahora la oportunidad de que pueda platicarnos y sobre todo ser tan generoso y compartir su experiencia que en cuestión de menos de una hora o una hora nos va a hablar de lo que él ha trabajado por años, años, años y años y que le ha costado mucho esfuerzo, muchas horas de estudio, muchas desveladas, pero también se van a dar cuenta ahorita que lea su reseña, su semblanza, todo lo que él ha hecho. El doctor Mario Farías Elinos obtiene el título de Ingeniería en Cibernética y en Sistemas Computacionales por la Universidad La Salle. También el grado de maestro en ciencias con la especialidad de ingeniería eléctrica con opción en computación en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, ni más ni menos que el CINVESTAF del Instituto Politécnico Nacional. También es doctor en ciencias por parte del CINVESTAF, escuchen nada más. Cuenta por una parte, con 25 años de experiencia en el área de seguridad de la información y seguridad de las TIC. Y por otra parte, también casi 25 años de experiencia como docente a nivel licenciatura y posgrado. Es decir, él ha estado en la trinchera, tanto en la Universidad de las Américas Puebla, en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Autónoma de La Laguna, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el Centro de Estudios Superiores de la Naval, de la Secretaría de Marina, así como en educación continua a nivel internacional, también ha tenido mucha experiencia. Ha impartido educación como tal en diversas conferencias, ha estado en conferencias, ha publicado artículos, capítulos de libros en el campo de la ciberseguridad. Su línea principal de investigación, obviamente, es la ciberseguridad. Entre las entidades en las que ha también formado parte de esta especialización está el Grupo de Seguridad o de Ciberseguridad Nacional de Ecuador, en las Fuerzas Armadas de Colombia, en la Policía Cibernética del Estado de México, con personal de seguridad de instituciones bancarias como HSBC, como Banco del Pacífico y otros más. También pues como tal cuenta con 30 certificaciones activas, no es tan fácil mantener una certificación y 30 es todo un logro. Certificaciones activas en el campo de la ciberseguridad, las cuales son avaladas por entidades como SANS Security, imagínense, Easy Council, CompTIA, PCB, entre otras. Es miembro de diversas sociedades científicas como la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación, el Institute of Electrical and Electronics Engineers, la IEEE, ni más ni menos, y la Red Temática Iberoamericana en Criptografía y Seguridad de la Información. Actualmente, como ya lo he comentado, es coordinador o CISO en seguridad a nivel nacional del Grupo de Seguridad de Red CUDI, Internet 2 de México, y por supuesto, también realiza actividades sociales dando pláticas de concientización. Tal es el caso de esta ocasión.
Te damos la cordial bienvenida, Mario Farías. De verdad, es un gran honor contar con tu presencia. Los micrófonos son tuyos. Gracias, muchas gracias y gracias por la invitación. A Froilán, a ti, José Luis. Y pues bueno, espero no aburrirlos en este rato que vamos a tener, de hablar un poco juntos. Rápidamente, bueno, generalmente las prácticas trato de hacerlas un poco más amenas cuando las doy presenciales. Bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo en la parte virtual. Y bueno, sin más ni menos, pues empezamos con esto. Ok. Déjenme un poquito el título de último minuto, ustedes disculpen. Como toda tesis, a veces o cualquier investigación, luego terminamos cambiando el nombre del título del artículo. Bueno, así pasa, pero bueno, aquí la parte importante que sí quiero remarcar, yo no es hablar tanto de la ciberseguridad, ¿no? Creo que el término de ciberseguridad se habla mucho, pero no es tan realista, ¿no? Realmente uno de los términos más acordes sería la parte de agregarle el in, ¿no? Que sería la ciberinseguridad. En ese caso, pues bueno, aparte de la época que estamos viendo la parte pandémica, ¿no? Que hemos pasado de un mundo físico a todo un mundo totalmente online, reuniones desde home office, reuniones con el trabajo, incluso también la parte de educación. La educación se ha ido a la parte de educación a distancia, desde primaria, secundaria, preparatoria, universidades, incluso hasta a niveles de posgrado, ¿no? Pero ¿qué implica todo este cambio de forma de hacer las cosas, de este cambio de paradigmas, ¿no? De lo que estamos muy acostumbrados de ir a un aula, por ejemplo, de reunirnos en la oficina y todo eso, pues hacerlo totalmente virtual, ¿no? Entonces, uno de los detalles importantes con los que voy a empezar un poco sería hablar de la densidad poblacional que tenemos en Internet. Hoy en día, técnicamente somos un poco más de 4.500 millones de usuarios en Internet en este momento. Un número extremadamente gigantesco a nivel mundial, de los cuales 88.600.000 vivimos aquí en este país. De esos, 78 millones tienen Facebook y 84 millones tienen un smartphone. O sea, en pocas palabras, incluso como mexicanos, estamos viviendo una época ya de hiperconectividad que se ha incrementado con esta parte de la pandemia, ¿no? El detalle que tenemos con este tipo de situaciones, de tantos usuarios en Internet, es que tenemos demasiadas formas de pensar, diferentes culturas, para lo que para algunos se considera como algo bueno, incluso algo legal, para otros se considera algo totalmente ilegal, ¿no? Y para ello, pues, podemos ver un ejemplo muy claro, ¿no? El hecho de la poligamia. Aquí en México, técnicamente hablando, es una actividad ilícita la poligamia y está penado por ley. Sin embargo, en el caso del Reino Unido, Arabia Saudita, perdón, es algo muy normal. De hecho, incluso allá una persona nada más tiene una esposa y ya hasta le están preguntando cuándo viene la siguiente, ¿no? Casi, casi. O sea, ya es muy común que un hombre tenga 2, 3, 4, 5 esposas, porque pues, así es su cultura, así es su forma de ser, su forma de trabajar, de operar ellos, vaya forma de decirlo, ¿no? Y aquí en México es totalmente diferente. Entonces, ese tipo de diferencias de qué sí está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto, se vuelve muy difícil definirlo, ¿no? Por esa forma de diferentes culturas, diferentes formas de pensar, ¿no? Y la parte interesante es que todos ellos nos juntamos en un solo punto, conocido como la Internet. Bueno, hoy en día pues le ponemos el ciberespacio que involucra más cosas, pero para el caso es lo mismo. Y un detalle que hay por ahí, y hay un estudio por ahí de los sociólogos, que dicen que el 1% de una sociedad es gente maliciosa. Entonces, imagínense, si sacáramos el 1% de esos 4.648 millones de usuarios en Internet, estamos hablando fácilmente de 46 millones de usuarios que serían maliciosos dentro de toda esa gente que estamos viviendo en Internet, ¿no? Para hacerlo un poco más en términos más ubicados, para los que estamos aquí en la Ciudad de México, sería 2 veces la población que tiene la Ciudad de México. Así que tengan cuidado con el que está al lado, no voy a ser uno de ese 1% que tienen al lado, ¿eh? Y bueno, algunas amenazas que tenemos hoy en día son muchas. Digo, aquí nada más menciono algunas.
Tenemos amenazas de malware que cada rato nos cae códigos maliciosos por todos lados. El ransomware, que ya de hace unos 8 años para acá es un tema constante y que hoy en día van muy dirigidos. El Internet de las Cosas, que para los ciberdelincuentes es todo un tesoro porque no hay ningún control en la parte de seguridad en la parte del Internet de las Cosas. Y no digamos ahorita que, hablando de la situación pandémica, el Internet de las Cosas médicas, el IOMT, que le llaman comúnmente, ¿no? Todos los instrumentos médicos que se conectan a la red hospitalaria, y de imagenología, el respirador, el que está tomando los signos vitales, todo eso está conectado. Y sin embargo está conectado y no hay ningún control de seguridad, ¿no? Entonces también es un problema que tenemos hoy en día. De hecho, con el incremento de la pandemia, también nos hemos visto fuertemente algunos hospitales atacados por esta misma situación de la pandemia, ¿no? Algunos malware están enfocados a la parte de archivos PDF, de Office, eso sí, ¿eh? Es lo que más utilizamos, por ende, pues es lo que más el intruso quiere atacar. Es ataques laterales que están evolucionando. Ya muchos ataques no van directo contra la red empresarial, por ejemplo, ¿no? Sino utilizan alternativas como los smartphones de los empleados, que cuando entran a la red, entran al trabajo, se conectan a la red de la empresa, esos por ahí se pueden colar. Ellos se refieren con los canales laterales. En el caso de las instituciones académicas, pues el robo de información sí es bastante interesante. Digo, no es que tengamos mucha información muy, muy delicada como la parte monetaria, pero sí nos llegan a utilizar de brinco como un medio para poder atacar, ¿no? Es otro detalle que tenemos en el mundo académico. La usurpación de identidad o robo de identidad, que a nivel federal no está legislado esa parte de ahí. Ciberbullying, ciberacoso, que es lo que vivimos todos los días. El ataque del pájaro en alambre, alias hombre en el medio. Y todo un largo de etc. Digo, no voy a poner a hablar de todas las amenazas que vivimos, porque no terminaríamos. Pero menciono algunos de como usuarios, muchas veces llegamos a enfrentar o llegamos a padecerlas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que hoy en día tenemos por motivos de la pandemia? La educación está abierta. Hemos pasado a una educación a distancia. Muchas instituciones, sobre todo de primaria, preescolar, secundaria, que no tenían ni siquiera idea de la educación a distancia, se han tenido que meter, han tenido que abrirse a ese tipo de elementos. Y eso ha provocado efectos grandes, ataques fuertes, bueno, no exactamente ataques como tal de que vayan a hacer algo, pero sí que de repente están en una clase de geografía, alguien se meta y le esté poniendo una película pornográfica, por ejemplo, ¿no? O ese tipo de cosas. Entonces, son algunas cuestiones que en el caso del área de educación, pues, ha tenido ese tipo de riesgos, ¿no? Otro es un incremento del uso de las TICs para la parte de socialización, que tiene que ver con la parte que menciono también abajo. Hay un incremento de la conectividad. Si antes hablábamos de la hiperconectividad, creo que ahorita con el efecto de la pandemia hablamos de una hiperconectividad, ¿no? O una hiperconectividad exagerada, había forma de decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos reuniones virtuales de trabajo, hacemos reuniones sociales de amigos, familiares, etcétera. O incluso los que ahorita no pueden ir al gimnasio porque están cerrados, pues incluso sacan sus fotos de que, mira, aquí estoy corriendo en mi caminadora que me acabo de comprar, o aquí estoy ejercitándome, ¿no? Y sacan la foto del lugar, de la casa, porque seguramente están en la sala o en alguna cosa por el estilo, y vemos todo lo que hay en la casa, ¿no? Incluso a veces lo tienen junto a la ventana y por la ventana puedes ver, esa calle puede ser tal así, o la busca por internet y te da cuál es la localidad, ¿no? Entonces uno de los problemas que tenemos ese incremento del uso de las TICs y que no hemos pensado o no nos hemos puesto a analizar las implicaciones que tiene ese incremento de la conectividad. Evidentemente, pues el incremento de compras en línea. El súper, o sea, de los más básicos que puede ser el súper para la despensa, hoy en día lo hacemos ya hoy en día en línea. Y esto evidentemente ha incrementado los famosos sitios fraudulentos que tenemos, ¿no? Y bueno, de ahí más acciones que podemos mencionar, ¿no? Por ejemplo,
Un detalle interesante es que previo a la pandemia usábamos 8 horas 20 minutos de nuestra vida, o sea, una tercera parte de nuestra vida cotidiana la usamos para estar conectados a la internet. Por ahí algunos 40 minutos, por ahí medio 40 minutos. 2 horas 20 minutos lo usamos para ver televisión tradicional, si es que todavía algunos lo ven. Otras 2 horas para escuchar el radio, y eso seguramente es porque vamos en el carro y lo prendemos porque se nos olvidó algo. Y el resto del día, pues, hacemos más actividades, ¿no? Pero casi una tercera parte, un poquito más de una tercera parte de nuestra vida nos la pasamos en internet. En teoría, la otra tercera parte nos pasamos dormidos, porque en teoría debemos dormir 8 horas, lo cual deja otras 8 horas para actividades de comer, transportarnos y otras cosas que hagamos en el día. Pero el que ya tengamos una tercera parte de nuestra vida diaria conectados a internet de una u otra manera, es algo que debe llamarnos nuestra atención. Porque muchas veces no hemos visto qué podemos hacer entre ellas. Por ejemplo, tenemos otra gráfica. ¿Para qué usamos la internet? Casi el 73% lo usamos para acceder a redes sociales, que lo hacemos varias veces al día, ¿no? Inclusive estamos comiendo y en vez de agarrar el periódico, ya agarramos en la red social a ver qué han publicado los amigos, compañeros, le damos like a todo, etcétera, ¿no? Y generalmente la mayoría de las veces lo hacemos desde un smartphone. Igual para chatear o hacer llamadas, lo hacemos con un 80% de frecuencia al día y lo usamos generalmente por los dispositivos como el smartphone. Para recibir correos, búsqueda de información, música, radio, streaming, para leer, escuchar contenido relevante, ver películas, hacer operaciones bancarias, que ahorita esta parte de operaciones bancarias se ha incrementado con la pandemia. O sea, aunque todos esos se han incrementado, pero los elementos que nos interesaría mencionar sería esta parte de operación bancaria. Por lo mismo de la pandemia, pues ya hacemos más operaciones vía en línea, por ejemplo. Otra cosa que se ha incrementado considerablemente es la parte de aquí abajo que tiene que ver con la parte que comentaba de la socialización. Lo que son videoconferencias, videollamadas, también se ha incrementado en los últimos 2 meses por este efecto de la pandemia. Y bueno, entre otras cosas más que la utilizamos. Pero la parte interesante es que la mayoría de las veces lo hacemos más que nada para buscar o acceder a las redes sociales. Llámese Facebook, llámese TikTok, llámese Instagram, whatever. Y aquí me gustaría pasar a una parte de qué hacemos en la internet. ¿A qué nos dedicamos a hacer en la internet? ¿Qué hacemos cuando entramos a las redes sociales? Y más ahorita. Y una de las cosas que usamos mucho de las redes sociales es para poder interactuar con las personas, con los amigos, compañeros, familiares, que evidentemente ya lo hacíamos desde tiempo atrás, pero que últimamente se ha incrementado por esta parte de la pandemia. Aunque este ejemplo que voy a poner no tiene que ver con la pandemia, aclaro el punto, esto es un caso un poco previo, bastante previo, pero de alguna manera deja ver lo que hacemos con la parte de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, la típica persona que, para empezar, nada más dato aclarativo, no lo tengo de amigo, no lo conozco al cuate, sé que vive en Guadalajara, digo, para aquellos que están allá en Guadalajara y lo conocen, ahí le mandan saludos, pero yo ni idea, no sé quién sea, pero por ahí, en un día determinado, publica que nació su hijo, ¿no? Hasta publicó fotos de su hijo. Y está feliz de publicar. Y no solamente publicó los ojos las fotos de la hija, del hijo, sino incluso hasta puso desde dónde lo publicó. Y bueno, se avienta todo, amplió un poco más, y se avienta todo un poema de Amado Nervo, hablando de que su hijo es lo mejor, que le ha pasado, que están felices todas sus vidas, que es su primogénito, que es varón, y que, bueno, ya que él es la tercera generación de familiares que se llaman Pedro, su abuelo, su papá, él, se llaman Pedro, él dice, no, pues, mi hijo no se va a llamar Pedro, se va a llamar Pierro. Dato cultural, Pierro en italiano es Pedro, así que, bueno,
sin comentarios al respecto, ¿no? Pero bueno, esa no es la parte importante. El punto interesante es que con esta información que me está dando aquí y algunos comentarios de todos los que lo felicitaron, viene la parte más interesante. ¿Cuál es la parte más interesante? Que con esos datos de este cuate, y los datos de publicación de su hijo, que se llama Piero, ese es su hijo, de su hijo, evidentemente con esos datos, obtenemos la curva del hijo, obtenemos el acta de nacimiento del hijo, obtenemos los datos en el lugar donde nació y la parte interesante, los datos del padre y de la madre, que en este caso es del padre, lo que nos interesa. En este caso vamos a irnos por los datos del padre. Podemos obtener su CURP, su RFC, por cierto. Su acta de nacimiento. La dirección donde originalmente vivía antes de ponerla donde está ahorita. Vivía aquí, luego se cambió al que puso en la publicación. Su teléfono donde estaba antes. Tiene una empresa que se dedica a cuestiones deportivas, que originalmente tiene esta dirección con este número y este teléfono y esta página web. Y que sigue artículos de campismo, alpinismo y demás. Que antiguamente esta empresa no estaba en Guadalajara, de hecho él vivía antes aquí en México. Vivía exactamente en la parte de Naucalpan, Estado de México. Luego se fue a vivir para allá. Podemos obtener, por ejemplo, los sellos y todas sus fieles que ha tenido. Déjenme abrir un poquito la pantalla para que se vea un poco más ordenado. Pues están todos sus fieles, sus certificados, cuáles están caducos, que por cierto el próximo año en diciembre de este año se le caduca la fiel y el próximo año se le caduca el sello. Digo ahí por si alguien lo conoce que le vaya a recordar, no se le vaya a pasar la fecha. No solo eso podemos saber, sino también incluso podemos saber de la madre, que la mamá no es mexicana, es venezolana, no importa. Nació en esta fecha, originaria del estado de Bolívar en Venezuela. Incluso tenemos su cédula, lo que sería aquí el CURP, allá le llaman cédula de identificación. El RIF, tenemos su RFC, que allá le llaman RIF. Le llaman RIF, por ejemplo. Evidentemente su CURP y su RFC mexicano, porque ya se nacionalizó al momento que se casó con este Pedro. Su número de expediente del extranjero, que nos dice que vive en México, principalmente en Guadalajara desde el 2005. Y que aparte ya llegó con una hija que se llama Mary Kate. No sé si tenga que ver con la parte de los cosméticos, pero así le llama. Que el apellido de la hija es. También la hija nació allá en Venezuela, en el estado de Bolívar, Venezuela. Aquí en México, por esa época que hicieron esa publicación, iba en una escuela que se conoce como el CEM Guadalajara, que es el Centro Escolar Mixto de Guadalajara. Esa es la dirección y la página web, etc. Y si fuera poco, nada más para no dejar. Tiene un hermano que sigue viviendo en Venezuela y su familia sigue viviendo en Venezuela. Entonces vean cómo un dato tan inofensivo o una publicación, entre comillas, tan inofensiva como la del nacimiento de su hijo, permite a un ciberintruso sacar todo ese tipo de información. Igual, aquí puse el caso de que
nació su hijo. Pero también nunca falta la mamá orgullosa, claro, sin menospreciar a las mujeres, aclaro el punto, donde dicen que hoy hace 16 años me hiciste la mujer más feliz porque me hiciste mamá, etcétera. Ya con ese dato es suficiente para hacer exactamente lo mismo, poder extraer toda la información que queramos del papá, de la mamá, y digo, y si me sigo, del abuelo, hermano, primo, nietos y demás, podemos extraer. Seguramente alguien dirá, yo no tengo redes sociales, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada de eso. Ah, no se preocupen, no hay problema. No se requiere tener una red social para conseguir datos. Inclusive con algo tan simple como esto. Se los pongo, permítanme. Una simple y vulgar tarjeta de presentación de este individuo, por ejemplo. Os digo que no es necesario tener Facebook. Con esa simple tarjeta de presentación podemos extraer también toda la información. Como en este caso de esta persona. Igual, su CURP, RFC, número de seguro social, su acta de nacimiento que nació en Sonora. Si alguien por allá lo conoce, le puede saludar. Nombre de los padres, por ejemplo. Inclusive su cédula profesional y cédula de licenciatura y de maestría. Que iniciado en Comercio Internacional y maestría en Administración. Inclusive cuando tienen el Infonavit. Digo, ahí por si a alguien les sirve el dato. Inclusive, aquí como decía, no solamente tiene que ser nada más él, podemos sacar datos de dónde viven sus hermanos. Un hermano, el otro hermano, con todo su número telefónico. Y un primo por ahí que tiene. Entonces, el hecho de no tener redes sociales no nos exime de ser víctimas de algún tipo de ciberataque, ciberamenaza, ciberdelincuencia, en pocas palabras. Hoy en día, técnicamente hablando, somos literalmente un bit más en la red. Un bit más que esté en alguna parte de algún sistema. Y que el intruso, a partir de ahí, pudiera hacer la extracción de toda la información que quiera. Inclusive, ahorita regresando al ejemplo de la pandemia, hablando un poco de la parte de educación, también muchas veces perdemos mucha noción de algunas cosas. Por ejemplo, y como que dejamos o nos olvidamos de que hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado con lo que publicamos, subimos o ponemos. Y no me refiero a las redes sociales, inclusive hasta en los chats grupales que se crean en WhatsApp, Telegram, whatever. Donde podríamos tener algo de ese estilo, por ejemplo. Permítanme. Donde a veces por sacar una actividad y distraer a los hijos, no nos damos cuenta. Y, por ejemplo, una biografía viejita que hay por ahí, pues la recortamos para que se vean los animales en la pared. Digo, muy bonita actividad, una forma también de distraer a los niños, no estoy en contra de eso, pero perdemos también cuestiones por querer enfocarnos algo, perdemos otros detalles importantes. Como, por ejemplo,
Ok, entonces vean como alguna actividad simple de usar alguna cosa para mantener a los niños ocupados en esta pandemia y las mandamos al grupo del WhatsApp, del Telegram o de cualquier cosa y soltamos más información. Incluso si somos muy detallistas, vemos que ese es como segundo piso del periférico. Aquí hay una antena de ese estilo, que si quieren la pueden ver a más detalle. Y con esa información podemos irnos al Street View, que también existe una función llamada Street View en el Google, y nos podemos buscar el mapa. A través del mapa pueden hacer una búsqueda de imágenes y nos puede decir exactamente dónde es donde vive la persona o cercanamente a qué zona está viviendo, ¿no? Lo que hace una simple foto que a veces no podemos dejar pasar a un lado, ¿no? Digo, y como podemos hablar de muchos casos más como tal. Incluso podemos obtener reporte de semanas cotizadas, dónde ha vivido, qué ha hecho, dónde ha trabajado, pero creo que se me fue la compartición. Etcétera, ¿no? Digo, esas son por mencionar algunas. Como esas podemos ver otras. Digo, también otras cuestiones que pueden salir por ahí. Publicaciones que pongamos en cualquier lado, ¿no? Inclusive, ahorita, bueno, ahorita no, por la pandemia no hay mucho en oficinas, pero a veces también dentro de las oficinas dejamos muchas cosas en el lugar, en el escritorio, sin pensar que alguien pueda llegar, maliciosamente hablando, y sacar información de lo que está ahí, ¿no? Por ejemplo, a veces es muy típico que en las oficinas, déjame ver si aquí tengo el caso rápidamente, permítanme, dejan, por ejemplo, la IFE, sobre todo las secretarias, porque luego vienen o llegan ciertos elementos, digo, ciertas entregas donde piden una identificación y luego la da la mano. Entonces la deja generalmente sobre el escritorio. Entonces se puede alguien con su celular sacarle una foto y ya obtuvo el nombre completo, la dirección donde vive, etcétera, ¿no? Y de ahí, bueno, sacar más información. Entonces también ese tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado con cómo ponemos las cosas en el escritorio, ¿no? Inclusive, por ejemplo, también otro detalle que llega a pasar, y esto también hablo tanto en empresas como en las universidades, el hecho de las impresoras ya son compartidas, son impresoras grandes, son muebles de impresión literalmente, donde esos equipos traen un disco duro internamente. Alguien puede llegar para hacerse pasar por alguien de soporte, saca el disco duro, se lo lleva y por recuperación de archivos, por técnicas de forense, puedo extraer toda la información que me han imprimido en los últimos 3, 4, 5 años. Y puedo obtener pasaportes, puedo obtener licencias de manejo, credenciales del INE y mucha información sensible que como intruso podemos estar aprovechando. Incluso con los ejemplos que les he puesto, podría falsificar un INE, por ejemplo, ir a un lugar, no digo que parte de la Ciudad de México, pero sí a Santo Domingo, con ciertos datos, quiero que estos datos con mi cara y me sacan una identificación del INE, incluso voy a un banco, puedo saber en qué banco tiene su cuenta, le digo que se me perdió mi tarjeta de débito, quiero que me la repongan, ven el INE, coincide con la foto de los datos que están en el sistema, me dan el plástico, me lo llevo, además a través le digo a la ejecutiva, deja cambiar mi número de NI por aquello de que alguien lo tenga, ¿no? Y cambio mi NI y pongo el que yo quiero. Y ya con la tarjeta puedo ir al cajero, meto el cajero, puedo consultar su estado de cuenta. Y hasta ahí, hasta ese punto, técnicamente hablando, no he cometido ningún delito.
porque el robo de identidad a nivel federal no está tipificado como delito. Ya si en el cajero digo, quiero sacar 100 pesos, entonces ahí ya estoy cometiendo un delito de fraude financiero. Pero hasta ahí estoy cometiendo el delito. Hasta antes de eso, técnicamente todo lo que les acabo de decir, no hay delito que perseguir. Sí, la pantalla de demo está bien. Pero, por ejemplo, hay quienes publican la siguiente foto también. Porque se las pongo para que le veamos. Que bueno, esto ahorita este año no va a ser posible hacer esto por la misma pandemia, pero nunca falta el papá o la mamá orgullosa del hijo con su diploma, ¿no? De aprovechamiento, ¿no? Que si nos acercamos a la foto, pues ahí están todos los datos completos, ¿no? Nombre del alumno completo, en qué año va, entonces ya puedes calcular más o menos la edad. Las firmas te dicen con las firmas puedes sacar de qué plantel estamos hablando. El ciclo escolar te dice más o menos en qué año tenía más o menos esa edad, y de ahí pues extraer toda la información, ¿no? También ese tipo de fotos no ayudan mucho, con la cual también podemos extraer bastante información al respecto. Entonces, bueno, ¿qué tipo de situaciones qué afectaciones podemos tener? Una es la parte de ciberbullying, que como pueden ver, se está incrementando. En 2 años incrementó casi 4.7 puntos porcentuales. Y la parte interesante, aquí no hay diferencia entre bullying si es para hombre o para mujer. La diferencia entre el bullying al hombre o el bullying a la mujer, técnicamente hablando, es casi mínimo la diferencia, ¿no? Es una de las actividades de acoso que hay en las redes que no distingue si es hombre o son mujeres. El acoso agarra parejo y los efectos psicopatológicos son bastante considerables. Otra cosa que también podemos tener afectaciones cuando tenemos ese tipo de cuestiones, que es un riesgo a los menores. Ese fue un caso real. Este es un caso real donde pusieron a la venta a un bebé, literalmente. O lo que a veces pasa en las redes sociales, que es toda la parte de pornografía infantil, ¿no? Incluso de llegar a promover actividades de sexo con menores de edad. Eso es a lo que nos arriesgamos, o arriesgamos a nuestros hijos cuando publicamos fotos, ya sea con este traje de baño, porque estaban en la playa, o la típica foto graciosa que el niño se echó un clavado a la alberca y se le salió el traje de baño y salió sin nada, y luego la sacan foto y ya lo publican con los familiares. Y como no tenemos un control realmente de la privacidad, de hecho, dato cultural, la privacidad en Internet no existe. Así que todos esos controles de seguridad que pone y de privacidad que pone en Facebook y demás, sirven para 3 cosas. Para nada, para lo mismo y para pura vergüenza, literalmente, ¿no? Entonces son detalles que hay que tener mucho cuidado. Recomendaciones: procuren no publicar nada que sea privado. Procuremos no publicar nada que tenga que ver con los hijos. Cuando entremos a lugares de videoconferencia, configuremos los equipos de videoconferencia de tal manera que no se puedan colar personas indebidas, que pueda tomar información de gente y demás. También cuando publiquemos fotos de nuestra vida cotidiana que no deberíamos, no pongamos el dónde estamos, en dónde vivimos, o el típico de que voy al súper, porque también con ese tipo de actividades que publicamos en las redes sociales, puedo sacar un patrón de comportamiento, saber cuando no hay nadie en casa, saber dónde te mueves, cada cuándo sales de vacaciones, etc. Pero la información que se maneja es impresionantemente grande, y la información que soltamos con una simple foto, aunque parezca que es una simple foto, da mucha información. Información, como ya vimos el caso de la radiografía, ahí está la antena. Nada más búscala en internet, la vas a encontrar y te vas a decir dónde está. Así de simple. Y sí, como comentan por ahí, sí, también la basura es de los lugares donde más pueden encontrar información, ¿no? Los botes de basura. Realmente también, ¿qué hacemos con los estados de cuenta que llegan? Agarramos y los tiramos a la basura, ¿no?
Ya hay mucha información ahí de cuánto gasto, cuánto gano, en el caso de las de cuenta de cheques, en caso de las tarjetas de crédito, en cuánto estoy gastando y por ende, pues, más o menos cuánto estoy ganando, etcétera, ¿no? No sé si pasemos entonces ahorita a la parte de preguntas, dudas, inquietudes que tengan. Muchas gracias, Mario. Creo que sí, vamos a pasar a esa etapa. Sin duda, una gran lección, la importancia de tener datos bien protegidos, de no exhibir información que puede ser muy sensible, que como bien comentas, puede ser, pareciera información inocente y simple, pero siempre va a haber quien va a sacar provecho. Y creo que no nos debemos exponer en ese sentido, y más ahorita creo que hay una hiperactividad en redes, con tanta gente en casa, en redes sociales y en distintas plataformas, ¿no? E incluso, como bien lo comentas, ¿no? En nuestra propia vida diaria, en el mundo físico, en donde la basura, los estados o el clásico post-it con un password inocente, ¿no? Todo eso es parte de nuestra cultura y definitivamente creo que es una gran lección la que nos has compartido. Y pues bueno, Froilán, no sé si tenemos preguntas o si alguien quiere hacer alguna pregunta al aire. O quedarnos todos sorprendidos. Ya están cerradas sus redes sociales seguramente. Espérate, yo también. Sí, estoy aquí con mi teléfono, chinky, borrando fotos. Por ejemplo, hay otro detalle interesante que menciona ahorita que dijiste de las fotos. En el celular tenemos demasiada información. Si alguien se roba el celular sabe más de nosotros que nosotros mismos. Sí, Porque sí. sabe, realmente está activo el GPS, entonces sabemos en dónde está viajando el celular. Aunque el celular le podemos quitar la parte, según eso le podemos desactivar la parte del GPS, la realidad es que no se desactiva. Lo que Cierto. hacemos cuando lo apagamos el GPS es decirle que las aplicaciones no acceden al GPS, que es muy diferente. Pues el GPS sigue funcionando y el GPS sigue registrando información. Entonces, con que yo traiga esa información del celular, que se guarde en alguna parte del celular, puedo saber por dónde te mueves, dónde te ubicas, qué haces, horas, fechas y demás. Las fotos, generalmente, los que dejan el activo el GPS, la foto se le plasma en las coordenadas geoespaciales de dónde sacaste la foto. O incluso los contactos. ¿Cómo tenemos los teléfonos? Si es de familiares, le ponemos tío, tía, amorcito, corazoncito, en caso de la esposa. O en caso de los hijos, sabandija, rata, o de los hermanos, por ejemplo. Entonces, con puro ver los contactos, vamos a ver quiénes son los familiares y quiénes son no son los familiares. Y a partir de ahí, armar un secuestro express. De acuerdo, de acuerdo. Pues ya hay algunas preguntas. Froilán, si puedes irlas leyendo. Sin embargo, es muy importante el comentario que nos hace Lorenzo Elgea y tiene toda la razón. Lo consideraremos, por supuesto que sí. Estoy de acuerdo justamente con Lorenzo Elgea. Por favor, Froilán, si podemos comenzar con las preguntas. Y claro, Cintia nos pregunta, ¿qué recomiendas para disminuir el riesgo en las redes sociales, sobre todo en Facebook? Bueno, de entrada, si es privado, no publicarlo. De entrada, ¿no? Y considerando como privado cualquier información, inclusive que no sea nuestra. En el sentido de los hijos son otra entidad que tiene sus derechos, tiene sus derechos humanos, y el cual yo como padre, aunque soy su tutor y soy su padre, no tengo el derecho de poder publicar fotos de él. Entonces empezamos a cuidar esa parte de ahí. No publiquemos cosas de ellos, que técnicamente hablando, no porque sean nuestros hijos, tenemos el derecho de publicar. Hay que cuidar también su privacidad. Primer punto. La parte de los settings de configuración sí sirven. No digo que no, digo, aunque ese rato dije que sirven para 3 cosas, siguen a servir en el sentido de que por lo menos el intruso me dio que para abajo me lo estoy quitando. Ya que le conoce más y conoce más técnicas, bueno, ahí sí ya habría que hacer algunas modificaciones como tal, pero al menos gran parte que es el medio que para abajo me lo estoy quitando. Pero lo parte importante es, si es privado, no lo publiques. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Lorenzo.
Pregunta, ¿no cree conveniente avisar a los involucrados en estas brechas? Creo que sí, interesante, y como ya lo comentaba José Luis, sí, y bueno, lo tomaremos en cuenta. Hay en esa parte que preguntan de avisar a los demás, es todo un tema. Porque si si encontramos una vulnerabilidad en una página, un sitio de e-commerce, por ejemplo, y la notificas, técnicamente hablando, uno, estás violando la ley, estás violando el artículo 211 bis 1 de meterte a un sistema sin autorización. Entonces, si vas y avisas, pues técnicamente estás diciendo que tú entraste y por ende pues, estás aceptando que eres culpable de una actividad ilícita. Entonces, eso de avisar es todo un tema desde el punto de vista legal. Que por ética debería de hacerse, pero bueno, la ética y la parte legal son dos temas diferentes en este planeta. Bueno, otra pregunta de José Manuel Acosta. Nos dice, ¿cuáles considera que son los principales retos en materia de ciberseguridad en México en las dimensiones política, académica y social? ¿Cuáles son los mayores retos? En caso de la academia, voy a empezar por la parte académica, y sobre todo en el área de las carreras de TI, informática, computación, como le quieran llamar, es empezar a formar a nuestros egresados. Desde que ingresan a la carrera, empezarles a enseñar toda la parte de ciberseguridad, a enseñarlos sobre todo a programar en forma segura. Muchos de los problemas de inseguridad que tenemos en las aplicaciones se debe a que los programadores no saben desarrollar en forma segura. Todo urge, ni siquiera para ayer, es para antier, ¿no? Ya sácalo, que funcione, ya no importa lo demás, luego lo parchamos, lo arreglamos y luego nunca llega. Entonces, como académicos tenemos la obligación de, en el área de las TICs, empezar a enseñarle a nuestros estudiantes toda la parte de seguridad y sobre todo en la parte de enseñarles a programar en forma segura. En la parte política, entonces, ahí es todo un tema. En la parte política, bueno, ahí depende mucho del gobierno. De hecho, el gobierno tendría ya, de hecho, estamos muy tarde haciendo cosas a nivel gobierno, pero el gobierno debería generar parte de su estrategia de seguridad hacia la ciudadanía o la seguridad nacional. Esto es la parte de ciberseguridad nacional. Cosa que en el caso de México, no me gusta hablar muy feo, pero no tenemos un esquema de seguridad nacional real. Hemos hecho cosas, sí, se han hecho cosas, sí, pero si nos calificamos con respecto, si ponemos un valor entre 1, 0 y 10, en términos de ciberseguridad política, andaremos como en un 3 o 4. Y me estoy viendo optimista. En la parte social, tenemos que tomar mucha conciencia como humanos, como individuos, de lo que implica la parte de seguridad, de lo que implica la parte del ciberespacio, sobre todo. Estamos muy acostumbrados a los átomos, literalmente, a tocar y sentir algo. Al ver si alguien me apunta con una pistola, sé que ese es un delincuente. O si alguien me llega con un cuchillito, sabe que es una zona peligrosa donde pase eso. Pero en el ciberespacio, al no ver ese tipo de cosas, pensamos que nunca pasa nada. Por esa creencia que estamos mucho a los átomos. Lo ideal es cambiar, switcharnos, por decirlo de alguna manera, de pensamiento, dejar de pensar en átomos y pensar en unos y ceros. Y considerar y tener muy claramente en la mente que el ciberespacio es como la calle. En el momento que te conectas al ciberespacio, estás como estás en la calle. Si en la calle no vas gritando de que hace 10 años me hiciste la mujer más feliz porque naciste, pues tampoco tienes por qué estar gritando en las redes sociales. Simplemente es pensar qué harías en la calle o qué no harías en la calle para que tampoco lo hagas en las redes sociales. Y creo que eran los 3 elementos, ¿verdad? Era social, político y académico, ¿verdad? Ok, dice José, ¿el uso de VPN y navegadores como Tor son altamente recomendables? Bueno, Tor no es ciberseguridad. Perdón, adelante. Sí, la repito, ¿el uso de VPN y navegadores como Tor son altamente recomendables? Bueno, primer punto, Tor no es seguridad. Es una red de anonimato, que es muy diferente. Y eso no quiere decir que sea así, que te dé seguridad. Entonces, de ahí queda descartado Tor. Eso es para cuestiones de anonimato. El uso de las VPNs sí son buenas, son excelentes el uso de las VPNs. De hecho, toda comunicación
que se vaya a hacer debería ir en un canal seguro, que en este caso sería una VPN, preferente a nivel de protocolo IP, que sería un IPsec, por ejemplo, ¿no? No tanto arriba de un SSH o de un OpenVPN. Que funciona, no digo que no, pero si nos vemos estrictos en el término de protección y cuidado, sería una VPN a través de IPsec. Perfecto. De Óscar Vázquez Gallardo, dice, en el caso de la información de la universidad, ¿hay algún tipo de software dentro del firewall digo, o externo que recomiende para la seguridad de la red y bloquear los ataques o intrusiones? Y te dan las gracias de antemano. Bueno, el firewall no es la panacea. ¿Te ayuda? Sí, sí, te ayuda. Por lo que sí que pongas un firewall con cierto software, ya va a quedar sobreprotegida la red. Tenemos que utilizar varios elementos. Así como tenemos el firewall, debemos tener un IPS, un DLP, un firewall no nada más de capa 3, sino inclusive un firewall de capa 7, como el WAF, en el caso de web, o como los anti-spam o los anti-asteriscos de correo, que es otro tipo de firewall. Tenemos que tener varios tipos de firewalls, varios tipos de herramientas para proteger ese tipo de cosas. Y bueno, la parte de DLPs que se utiliza, que es bastante bueno para evitar o detectar cuando hay fuga de información. Lo malo de la academia es que hay demasiada información. Es tan variada la información que maneja la academia que tratar de meter todos esos esquemas hace que los sistemas actuales lleguen a tronar. En una empresa funcionan muy bien estos sistemas porque la empresa tiene un enfoque muy particular. Entonces, todo aquello que no sea el core del negocio, lo bloqueo. Entonces, es muy fácil controlar. Pero en la academia no puedo llegar a bloquear todo. Por ejemplo, en una empresa, pues bloqueamos los archivos, las aplicaciones de peer-to-peer, metemos una aplicación que no permita bajar archivos MP3, etc. Pero en una universidad no lo puedes hacer. Caso la UNAM. La UNAM no puedo bloquear MP3 porque hay una escuela de música que sí baja MP3 para cuestiones académicas, análisis de música, análisis de tonos, de frecuencias, y no la puedo bloquear. Entonces, a nivel de universidad se vuelve muy complejo, sobre todo si es una universidad grande con tantas carreras, se vuelve muy complejo. No quiere decir que no funcione, sí va a funcionar, pero no queremos tener la idea de que pongo esto y ya me evite todos los problemas. No. A lo mejor reduces un 50% en el caso de la academia, pero no creo que llegues a más de eso por la variedad de información que hay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Froilán, que tengamos? Por el momento no tenemos más preguntas. Bueno, yo quiero hacerle una a Mario, aprovechándote, Mario. Importante. Parte de nuestro foro hay académicos, podría haber investigadores, tal vez podría haber técnicos en el ámbito de las TIC o técnicos en el ámbito de la seguridad, la ciberseguridad o la seguridad de la información, etcétera. En términos generales, ¿cuáles serían tus al menos 10 recomendaciones en cuanto a privacidad, en cuanto a uso de herramientas, en cuestiones personales, en cuestiones del trabajo, uso de videoconferencia, etcétera? Esas 10 recomendaciones que les podrías hacer a nuestros colegas que amablemente están conectados. Ok, 1. Generalmente en el celular no guardemos o no tengamos información sensible. Si sacamos fotos de nuestros hijos o de lugares o de reuniones familiares de convivencia, una vez que las tomemos, inmediatamente va a descargarlas a tu equipo personal en casa y borrarlas del celular. Porque, digo, los que vivimos en este país sabemos que te subes seguramente al metro o vas cerca de zonas del Zócalo y más tardas en salir al Zócalo que alguien que te quite el celular, ¿no? Entonces, una forma de prevenir que te roben información es toda aquella información de fotos, por ejemplo, que saques con el celular, las bajes a tu equipo de cómputo y las borres de tu celular. También los nombres que pongas o la forma de identificar sus contactos, ponles nombres genéricos, de tal manera que no sepamos quién es mamá, quién es papá, quién es la esposa, hijos y demás. No demos más información de la que deberíamos de dar, ¿no? Entonces, es en cuanto a esa parte de ahí del móvil. En cuanto a la parte de las tabletas, bueno, y también del móvil y las tabletas y los hijos, muchos dicen que no les des una tableta a los hijos, ningún celular, ni nada por el estilo.
Sí, no voy a entrar en discusión psicológica de eso, o educativa y demás, pero sí les voy a hacer una recomendación. Si por algún lado lo quieren hacer, compren un celular no tan último modelo, una tablet, y que sea el hijo el que tenga su propia tablet, porque a veces los hijos en el celular o en la tablet del papá o de la mamá, como empiezan a picarle, van a dar clic a donde sea, te van a estar tocando cualquier aplicación, y si son aplicaciones sensibles como la de banca en línea, ese tipo de cosas, puede dar información o puede acceder a cosas que no debería. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, no den los celulares del padre o de la madre al hijo. Tengan un celular viejito que ya desecharon para el puro y actividad del puro hijo. Entonces, eso también es una buena recomendación. Y que no pueda bajar cosas en forma automática. También, la parte de passwords. No le pongan el recordarme al navegador o a la aplicación en el caso de los móviles o al navegador en el caso de las computadoras. Porque para que el navegador los recuerde, los tiene que guardar en alguna parte. Y esa parte el incluso sabe dónde están. Se entra a ese directorio y se lleva el archivo. Y también tenemos la mala costumbre que usamos el mismo password para todo. Entonces, con el primero que entre, entró a todo. Entonces, también tengamos cuidado con ese tipo de cosas. Desactiven el recordarme de todos lados, preferentemente. Sí, ya sé que es pesado estar tecleando el password, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué quieren? Algo tedioso y saber que su información está un poco más resguardada, o evitarse la flojera de reescribir y que alguien incluso llegue y se lleve su información. Esa es la parte importante. Otra recomendación por ahí en la parte de videoconferencias. Si ustedes tienen un sistema de videoconferencias como Zoom, Webex, Google Meet y demás, chequen todos los settings, las configuraciones, y vean qué es lo que deben de estar apagando desde el punto de vista de seguridad, ¿no? El no permitir que entren cualquier usuario o cualquier persona a los meetings, o que si va a entrar, pónganlos en una sala de espera para validar quién es antes de darles el acceso. Procuren apagar las cámaras de los participantes cuando se entre a la videoconferencia, para que no, y la parte de compartición para que no puedan compartir y generar contenido indebido en la reunión. Esa también es otra recomendación. En cuanto a la parte de privacidad de redes sociales, sí confío en la parte de configuración, sí sirve como dije hace rato, pero no por eso publiquen cosas que no deban. Toda información sensible no debe estar publicada. Incluso el transmitir información sensible por mensajería instantánea tampoco deberían de hacerlo. A veces estamos muy dados a, si te paso mi número de cuenta, te paso mi número de tarjeta, ¿no? Y te lo mandan completito por el WhatsApp, ¿no? Entonces, eso tengan cuidado, procuren. Si no tienen otro medio de enviar la tarjeta de crédito, pues fracciónenlo. Manden una parte por WhatsApp, otra parte por SMS y otra parte por correo electrónico. Para que por lo menos, si alguien captura el tráfico, diga, bueno, tengo nada más 3, 4 números, no tengo lo demás. Va a ser difícil capturar todo lo demás. Entonces, si mandan información sensible como tarjetas de crédito, número de tarjeta, número de cuentas bancarias, fracciónenlo en 3, 4 partes y mándenlo por 4 caminos totalmente diferentes. En la parte de correo, si quieren aumentar un poco la parte de seguridad, les recomiendo que utilicen hay una herramienta que se conoce como PGP, que es para cifrado de correo, a nivel del contenido, incluso a nivel de lo que escribo. Entonces, eso también nos ayudaría un poco a saber si el correo que nos está llegando es fidedigno, y si hay, como puse por ahí, pájaros en el alambre, pues no pueda escuchar o no pueda leer el correo, ¿no? Entonces, ahí es recomendable tratar de usar un esquema de cifrado como PGP. Otra recomendación, a nivel de en casa, si hay una computadora compartida por todos los miembros de la familia, que cada usuario tenga, o cada miembro de la familia tenga una cuenta de usuario diferente. Para evitar que si uno de ellos entró a un lugar y hay códigos maliciosos o alguna cosa por el estilo, sea difícil que se brinque hacia otra cuenta o obtenga información de los demás. Eso también es importante. Otro es las tapitas que se venden para la cámara, o pónganle un Durex si quieren. Es bueno, una cinta de negra, cinta de aislar, por ejemplo, y tapen siempre la cámara, porque hay mucho código malicioso que prende la cámara, aunque no esté activo, no prende el LED,
indicador de que la cámara está prendida. Hay forma de prender la cámara sin prender el LED. Entonces también ahí es recomendable que por lo menos quiten eso. En el caso de del IoT, del Internet de las Cosas, si tienen Smart TVs, procuren no conectar el Smart TV a la red, por favor. Hay forma de que un intruso pueda prender la camarita de la Smart TV sin que se prenda el LED, igual que en el caso de las laptops. Y si la cámara está en el cuarto principal, hasta pago por evento de Agris pueden estar dando y no se dan cuenta. Entonces tengan cuidado con ese tipo de cosas. También en casa, que el módem que les llega de Infinitum, de cable, de Easy, cable módem, etcétera, cambien el password, por favor, no dejen las configuraciones por default. Cambien el password y el password que al menos sea de unos 16 caracteres. Cualquier password menor a 16 caracteres, hay diccionarios en internet que te bajas con todas las posibilidades de hasta 12 caracteres de posibles combinaciones. Entonces, si un password es menor a 12, aunque tenga caracteres especiales, ya está craqueado, ya se conoce. Puedo bajar el diccionario y lo puedo romper. Entonces, procuren que los passwords tengan al menos de unos 16 caracteres. Y preferentemente, en caso de los passwords, usen passwords diferentes para cada tipo de aplicación al cliente. Incluso, aunque va a ser un poco más pesado, yo recomendaría que tengan otras cuentas de correo, no nada más manejen unas 3, 4 cuentas de correo, para que tengan el correo para todo lo que es exclusivamente para todo lo que tenga que ver con operaciones bancarias. Otro correo que tenga que ver con cuestiones del trabajo. Otro correo que tenga que ver con las cuestiones de la familia. Otro correo para otro tipo de cuestiones. Tengan los correos también separados. De tal manera que si a un correo les llegan a afectar, pues no afecte todo lo demás que hay alrededor de ese correo. Entonces también sería esa otra recomendación. Y en caso de las videoconferencias, procuren que la cámara no apunte hacia una pared, preferentemente. No tanto hacia que se vea que tengo colgado o qué tipo de lámparas tengo y demás, porque también eso da demasiada información. Muy bien, Mario. Creo que agotaste más de 10 preguntas. Fantástico. Sí, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos 2 breves preguntas. Si gustas contestarlas, creo que son preguntas sencillas. ¿Cómo protegemos la información en la nube? Bueno, hay respuestas por parte de Dulce Yareli Ibáñez, por favor. ¿Cómo podemos informar? Cífrala antes de subirla. Punto. Esa es la parte importante. No suban la información a la nube así como un copy-paste que a veces hacemos de un disco duro a otro. Primero cifrenla y ya cifrada, ahora sí suban a la nube. De ahí, por ejemplo, la aplicación que les mencioné hace rato de PGP les ayuda a cifrar los archivos y ya cifrados los suben. Porque una cosa importante, cuando yo subo algo a la nube, más tarde en subirlo que haber 50 copias de lo que acabo de subir regadas por el mundo. Porque como su nombre lo dice, es la nube. No se sube a un solo servidor, se sube a N servidores. Entonces, aunque tú lo borres, quedan copias regadas por otros lados. Entonces, para evitar que hagan mal uso de eso, cifren la información antes de subirla. Perfecto. Miguel Mata nos pregunta, también es una pregunta que tiene respuesta inmediata. ¿Cuál es la tecnología que deberían aprender los estudiantes en una universidad? Y menciona distintas marcas, Cisco, Fortinet, Checkpoint, obviamente todas orientadas a la parte de seguridad. Sí, claro. Yo creo que antes de casarnos con una marca, desde el punto de vista de enseñanza a los alumnos, deberíamos enseñarles el concepto y las implicaciones que tiene la parte de ciberseguridad. Antes de decirle, utiliza un Cisco, utiliza un Fortinet o aprende un Fortinet, primero, entiende lo que es la parte de ciberseguridad. No te cases con una marca en particular, porque cada una tiene sus pros y sus contras, como en todo. Entonces, yo me iría primero por conocer los conceptos, que prueben de todo, inclusive open source, Linux, IP tables, en el caso de los firewalls, por ejemplo, y luego comparen con otras cosas, porque no es la panacea, no es que sea propietario o que sea open source, sino realmente la seguridad tiene que ver con saber integrar todo lo que hay en el mercado, tanto open source como propietario, y utilizar las mejores herramientas de todo eso para proteger algo que nos están pidiendo. Entonces, yo no me casaría con un fabricante en particular, sino primero les enseñaría, por ejemplo, programación segura,
te enseñaría cómo protegerse, qué hay que ver, cómo se maneja la seguridad, cómo se maneja la información, cómo se guarda, para ya después, si nos metemos con, mira, Cisco te ofrece esto, tiene esas ventajas, esas bondades, pero también tiene esas desventajas, ¿no? Algo que yo siempre les he dicho, hay que enseñar a los alumnos a pensar de dos maneras, como hacker y como cracker. Hacker me refiero a cómo utilizar la información para bien y cracker, cómo utilizar esa información para más. Cuando entendemos los dos mundos, como dicen por ahí el dicho, el mejor delincuente es aquel que fue, digo, mejor policía es aquel que fue primero delincuente. Entonces hay que enseñarles a pensar como delincuentes, no porque se vayan a dedicar a la delincuencia, ahí viene la parte ética y moral, pero sí para que entiendan qué es lo que puede llegar a suceder si doy esta información, o que para así dejo esta brecha de seguridad, ¿no? Y que aprendan a cómo cubrirla. Fantástico, pues muchísimas gracias. Fue la última pregunta que tenemos al aire. Agradecer a todos los que estuvieron presentes. De verdad, una gran disculpa les pedimos por este cambio, pero miren, ahí están todos presentes. De verdad es un gran honor poder contar con todos en este foro. Agradecer a Mario Farías, agradecer a Froilán que tuvo que hacer estos movimientos. Y nos llevamos muchas lecciones de aspectos de privacidad en cuanto al uso de la información que es sensible. También por ahí nos da un muy buen comentario de Lorenzo Alguea en cuanto al uso de datos sensibles, sobre todo en demostraciones, y evidentemente haremos caso al respecto. Es muy importante su comentario y concuerdo mucho con él. Y por supuesto, la importancia de generar conciencia en todo esto que es la seguridad, la ciberseguridad o la seguridad de la información, en estos momentos en donde el uso de plataformas, como lo ponías, Mario, la hiperconectividad, está generando obviamente mucho tráfico, mucho uso, muchas conexiones y en consecuencia, pues también muchas vulnerabilidades. Entonces, no queda más que nos des un último mensaje para que cerremos este seminario, esta quinta sesión de ciberseguridad en las instituciones educativas. Adelante, Mario. Perdón, te perdí el último cachito. ¿Me puedes repetir la última parte? Perdón. Solo que nos des tu último mensaje. Pues bueno, primero, si es privado, no lo publiquen. Y lo más importante, hay que siempre tener en mente, en este planeta todo es craqueable. Que cueste más, cueste menos, es cuestión de tiempo. Y el ciberintruso lo que más tiene y más le sobra es tiempo. Por eso es tan bueno. Porque tiene tiempo para dedicarse a conocer la tecnología, sabe por dónde encontrar el huequito y meterse. Entonces, como dije, todo es craqueable en este planeta. Es muy importante que tengamos eso siempre en mente. Perfecto. Pues damos cierre a esta sesión. Te agradecemos mucho, Mario, que hayas estado presente, que nos hayas compartido tu experiencia. Agradecemos a los presentes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por todo. Excelente tarde y cuídense mucho. Hasta luego.